Reunión virtual de líderes europeos Donald Trump y Volodymyr Zelensky convocada por el canciller alemán Merz y que se celebró hoy con la visita sorpresa del presidente de Ucrania a Berlín. El objetivo era encontrar una línea común de cara a la reunión el viernes entre Trump y Putin en Alaska. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Los líderes de la Unión Europea y el presidente de Ucrania, Zelensky, trasladan al presidente estadounidense Trump que la negociación con Putin debe contar con Ucrania. Trump dice que fue una buena conversación. La presidenta peruana Dina Boluarte promulga la amnistía para militares y policías implicados en el conflicto armado interno en Perú. La medida se aprueba en desacato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que había pedido suspenderla. Los líderes europeos y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky instaron este miércoles al presidente estadounidense Donald Trump a que abogue por un alto el fuego en Ucrania durante el encuentro que prepara con su homólogo ruso Vladimir Putin este viernes en Alaska. Fue durante una cumbre virtual tras la que el canciller alemán Friedrich Merz dijo que las posturas de Ucrania, sus aliados europeos y Trump estarían alineadas de cara a esa reunión en 2 días en Alaska. Merz resaltó que la seguridad de Europa y de Ucrania tienen que quedar garantizadas. El canciller alemán subrayó que van a seguir enviando suministros al ejército ucraniano. Alemania financiará un paquete de $500 millones en equipamiento militar y municiones procedentes de Estados Unidos para Ucrania en el marco de una nueva iniciativa de la OTAN, según informaba este miércoles la Alianza Atlántica. Zelensky, que ha participado en esa reunión desde Berlín, sostuvo que un alto el fuego debe ser lo primero que se acuerde antes de abordar cualquier asunto territorial. Tras esa reunión virtual con Donald Trump, el canciller Merz y el presidente Zelensky ofrecieron una rueda de prensa en la Cancillería berlinesa. Vamos a escucharlos. Si se habla sobre Ucrania, no puede haber debate alguno sin Ucrania. Queremos un alto el fuego, queremos garantías de seguridad sólidas. El presidente Trump lo ha confirmado y ha dicho que lo apoya. Rusia no puede tener derecho de veto en lo que respecta a su propia perspectiva de Europa y de la OTAN. Hemos dejado claro que Ucrania debe estar presente en la mesa de negociaciones desde el momento en que se inician nuevas conversaciones. Las negociaciones deben seguir la secuencia correcta. En primer lugar, debe establecerse un alto al fuego. A continuación, deben abordarse otras cuestiones clave en un acuerdo marco. Ucrania está dispuesta a debatir cuestiones territoriales, pero la denominada línea de contacto debe ser el punto de partida y el reconocimiento legal de la ocupación rusa está fuera de discusión. El principio básico debe seguir siendo el mismo. Las fronteras no pueden modificarse por la fuerza. El canciller Friedrich Merz habló de 5 demandas clave y pidió una paz que contemple los intereses ucranianos y europeos. Hablamos con nuestra analista política Carolina Chimoy en nuestro estudio parlamentario. Carolina, ¿refuerzan Europa, Estados Unidos y la OTAN esa postura común respecto a Ucrania, como afirmaba hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen? Sí, definitivamente, Ana. Esta reunión muestra a la Unión Europea, a la OTAN unida junto con Estados Unidos. De hecho, el canciller Merz dijo durante esa conferencia de prensa hoy que lo que ellos quieren, es decir, los líderes europeos, es que Trump tenga éxito el viernes en esa reunión en Alaska. Y además añadió que Donald Trump tiene todo el respaldo de los europeos. Es decir, claramente la táctica aquí fue también elogiar a Donald Trump, al presidente de Estados Unidos, e intentar influenciar su opinión antes de que él mantenga una, sin duda, muy importante reunión con Putin, con quien, de hecho, ninguno de los líderes europeos ha hablado durante semanas, durante meses, algunos incluso durante años, excepto, claro, por Viktor Orbán de Hungría y por el líder de Eslovaquia, Robert Fico. Y esta estrategia, Ana, parece haber funcionado, al menos por ahora. Sabemos que Donald Trump puede cambiar rápidamente de opinión, pero hace unos momentos dijo que la reunión con los líderes europeos estuvo muy bien y que no hará concesiones sobre el territorio ucraniano sin incluir a Ucrania en las conversaciones. Y también dijo que podría haber incluso un segundo encuentro con Putin y Zelensky después de este primer encuentro en Alaska el viernes. Muchas novedades y posturas comunes ha traído, al parecer, esa reunión. Carolina, ¿qué mensaje político busca enviar Zelensky con esa visita sorpresa aquí a Berlín y qué le pidió a sus aliados europeos?
Bueno, Ana, Zelensky no fue invitado a la reunión entre Trump y Putin, y esto a pesar de que su primera reacción cuando se hizo público este encuentro fue decir que él también tendría que estar presente en esa reunión. Y ahora, claro, lo que intenta con el apoyo de los aliados europeos y con la OTAN es enviar sus mensajes principales al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de esa reunión. El hecho de que sorpresivamente haya venido a Berlín en persona para realizar esa conferencia virtual desde la capital alemana, al lado del canciller alemán, claro que también es simbólico y táctico. El canciller alemán Merz ha logrado realmente ganarse la confianza de Donald Trump, tiene hasta ahora una buena relación con él, e incluso fue Merz, el canciller alemán, quien inició esta conferencia el día de hoy, y Zelensky quiere mostrar que también él tiene el apoyo directo de Merz. El lema principal de Zelensky ahora, y ya desde hace años de hecho, es nada sobre Ucrania sin Ucrania, que también lo escuchábamos recién, y el gobierno de Ucrania tiene que estar presente y representado en cualquier tipo de negociaciones. Eso es lo que él pide y ese fue también su principal mensaje el día de hoy. Muchísimas gracias, Carolina. Nuestro estudio parlamentario. Como vemos, esas conversaciones de este miércoles en Berlín fueron la antesala de la tan esperada cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, que va a tener lugar este viernes en la región estadounidense de Alaska. El territorio se considera un lugar más neutral que la capital Washington para la reunión. Vamos a ver por qué. Será algo grande, vamos a ir a Rusia, será algo importante. El presidente Trump se dirige al estado de Alaska, que antes formaba parte de Rusia. Se encuentra bastante cerca de su antiguo país. Hasta 1867, Alaska era una colonia rusa cuando su gobierno la vendió a los Estados Unidos por $7,2 millones, lo que hoy equivaldría a poco más de $150 millones. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética y los Estados Unidos se encontraban incómodamente cerca. Las islas Diomedes en el estrecho de Bering están separadas por solo unos pocos kilómetros y la línea internacional de cambio de fecha. Si bien Alaska no está mucho más cerca de Moscú que Washington, D.C., su estatus como antiguo territorio ruso la hace simbólicamente más neutral para el presidente Vladimir Putin que la capital estadounidense. Y Trump puede actuar como anfitrión en una base aérea situada en el extremo más remoto de Estados Unidos. El enviado de Putin para inversiones extranjeras destacó la ubicación en una publicación en las redes sociales, comentando que los dos países podrían llegar de ayer a mañana a la paz. Otro asesor de Putin adelantó que su jefe y Trump tratarán la cooperación económica en Alaska y el Ártico. Otra ventaja para Putin: Alaska es un territorio seguro, fuera de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, que lo ha acusado de crímenes de guerra. Pero el hermoso escenario no garantiza conversaciones sencillas. Rusia ya ha frustrado antes los intentos de Trump de alcanzar un acuerdo de paz rápido sobre Ucrania. Y en Ucrania, en la línea de frente, el ejército ruso dice que ha capturado 2 localidades cerca de Dobrovilla, una antigua ciudad minera de carbón en el este de Ucrania. Es el mayor avance ruso en la región este último año. Los residentes de esta ciudad en la región de Donetsk, en el sureste de Ucrania, cuentan que los ataques rusos se han intensificado en los últimos días. Los bombardeos y el avance de las tropas terrestres están obligando a muchos a huir de sus hogares. Tenemos que dejarlo todo atrás, nuestras pertenencias, llenamos 2 maletas y nos vamos. Empiezas una nueva vida, como dicen. Las fuerzas rusas se acercan cada vez más y ganan terreno alrededor de la ciudad de Pokrovsk. Imágenes difundidas por el Ministerio de Defensa ruso y verificadas por la agencia Reuters muestran tropas terrestres rusas avanzando más allá de las líneas del frente en el este de Ucrania. Hoy recibimos informes de nuestros militares en el frente, especialmente en la dirección de Dobropilya y Pokrovsk. Hemos tomado medidas allí para remediar la situación y estoy agradecido a todas las unidades, a cada uno de nuestros soldados que ahora están destruyendo a los ocupantes. Posiciones en la región de Kharkiv, posiciones en la región de Zaporilla, posiciones en la región de Sumy. Estamos tratando en todas las partes de brindarle a Ucrania la protección que necesita. El Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington, afirma que aún es pronto para calificar estos avances de gran logro, pero creen que esto ocurre justo antes de la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska para tratar de influir en esas conversaciones.
Y no dejamos de lado, como no, la guerra en Gaza. El ejército israelí aprobó el marco para una nueva ofensiva en la franja. Aunque el plan aún no se ha puesto en marcha, los bombardeos sobre Ciudad de Gaza se han intensificado en los últimos días, según las autoridades locales controladas por Hamás, organización considerada terrorista por varios países. La comunidad internacional reaccionó con una condena generalizada desde que Israel anunciara que esa ofensiva se va a centrar en esa zona de la Ciudad de Gaza. El primer ministro Benjamin Netanyahu asegura que se permitirá a los palestinos abandonar el territorio si quieren. Israel mantiene sus constantes ataques contra la Franja de Gaza mientras prepara ese plan de conquista para la Ciudad de Gaza del que no han trascendido apenas detalles. Maya Siminovich en Tel Aviv. Maya, el ejército israelí aprueba el plan para esa nueva ofensiva en Gaza. ¿Qué detalles se van conociendo? Hola Ana. Se ha sabido hoy que el jefe del ejército, Eyal Zamir, ha aprobado este plan que ya estaba aprobado, es más bien comandado por el gabinete. Recordemos que Zamir se ha negado a esta idea de entrar en Gaza por tierra de esta manera, la ciudad de Gaza, sino que quería rodearla y tener otra estrategia para recuperar a los rehenes. Parece ser que esto no se va a dar y lo que está sucediendo ya desde ayer, según el propio Zamir, es que Israel ha atacado con artillería 2 barrios de Ciudad de Gaza intensamente, Zeitún y Sabra. Así también lo reporta Hamás. Dicen que hoy, fuentes de Hamás, hay unos 123 muertos en los ataques del día hoy. Aparte de eso, se sabe que el ejército ha dado libranza a 1/3 de los soldados de la franja. Se supone que es una cuestión para que salgan a entrenar, a refrescarse y a poder ingresar cuando la ofensiva mayor empiece. De todas maneras, estas cosas no tienen así un día clave de comienzo. Puede ser que esto ya haya comenzado, como realmente estaba apuntando Zamir, que comenzó anoche, y va a ir produciéndose de manera gradual. Maya, según agencias, quiero tocar otro tema. Israel parece que está explorando con Sudán del Sur la posibilidad de que el país africano acoja a palestinos de Gaza. Incluso ha habido una visita oficial israelí a ese país. ¿Qué sabemos de esas gestiones? Sí, muy relacionado con el tema anterior, porque en realidad también se está apurando la población de Ciudad de Gaza, que es entre 800 y 1 millón, que se vayan de allí a otros lugares supuestamente más seguros en la franja. Israel tenía esta idea que quería promocionar con Trump de transferir ciudadanos de Gaza a otros países, y hoy ha habido una visita de la viceministra de Asuntos Exteriores a Sudán del Sur. Es la primera vez que se visita este país de África Oriental. Dijeron agencias que efectivamente Israel está hablando con este país para que se produjera este tránsito de gazatíes que quisieran irse a este país. Sin embargo, autoridades de Sudán del Sur desmintieron esto pocas horas después, pero hubo otro diplomático israelí que dijo al Canal 12 que Israel sí que está explorando y está en conversaciones no solamente con Sudán del Sur, sino con Uganda, con Indonesia, con Somaliland y con Libia. Así que es algo que parece que siguen intentando en Israel. También lo ha dejado caer hoy el primer ministro Benjamin Netanyahu en una entrevista de televisión. Muchísimas gracias por todo esto, Maya Siminovich. Cuídate en Tel Aviv. Seguimos hablando de Gaza porque unas 200 personas han muerto de hambre en la franja desde que Israel limitara la entrada de alimentos, según datos que conocemos del Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás. Los expertos advierten de las consecuencias a largo plazo para quienes sufren hambrunas, tanto en el enclave palestino como en otras zonas de conflicto. La ONU considera que la población gazatí está comenzando a sufrir una hambruna y que con el tiempo la exposición a la desnutrición extrema puede atrofiar el desarrollo físico e intelectual. Algunos niños de Gaza ya no pueden procesar alimentos normales y necesitan hospitalización. La ONU también ha emitido advertencias sobre Sudán, donde los combates entre las fuerzas gubernamentales y las milicias han desplazado a millones de personas y han provocado una hambruna generalizada en los campamentos para personas desplazadas. Cambiamos completamente de tema. Nos vamos a la economía con Paco. Adelante, Paco. Así es, Ana. Comenzamos con nuevos récords en las bolsas internacionales. Wall Street ha registrado nuevos máximos este miércoles, un día después de saberse que la inflación en Estados Unidos se mantuvo estable en el mes de julio. El optimismo se ha extendido a las bolsas internacionales. En Japón, la bolsa encadena 2 días de cifras récord. Y aquí en Europa, los principales índices cotizan cerca de sus últimos máximos o incluso los han superado, como es el caso de la bolsa
Bolsa de Madrid. El optimismo que se observa en las bolsas contrasta con la situación en abril, cuando Trump anunció los famosos aranceles recíprocos. Las caídas fueron tan bruscas entonces que el presidente estadounidense tuvo que modificar sus planes iniciales. En la bolsa hay una cierta euforia porque la inflación estadounidense ha sido algo menor de lo esperado según las cifras de julio, y junto con la ralentizada marcha de la economía del país se podría justificar una rebaja de tipos por parte de la Fed. Es algo que espera la Casa Blanca y, entre otros bancos, Goldman Sachs, contra el que, sin embargo, el presidente Trump arremetió con sus cálculos sobre el impacto negativo de los aranceles. Ana Nieto, ¿qué dicen los análisis de Goldman Sachs que tanto molestan al presidente? El domingo, Goldman Sachs mandó su actualización de perspectivas económicas para la semana y señalaba que, debido a las distintas fases de implementación de los aranceles, aún no hay una completa evidencia de estos en las cifras de la inflación, y que de momento lo más perceptible son los incrementos que hasta ahora ha habido, sobre todo de los aranceles a China desde febrero. Y no es que no haya habido efecto en la inflación, como Donald Trump asegura con contundencia, sino que Goldman Sachs dice que el efecto grande llegará en otoño y que el 67% de los aranceles lo van a notar los consumidores, algo que Trump desestima. Trump, de hecho, ha conminado a las empresas a que se coman las subidas. El verbo es literal, ha dicho comer, y de momento muchos lo están haciendo, pero han dicho que va a ser temporalmente. Trump dice que Goldman Sachs necesita buscarse un nuevo presidente, un nuevo equipo económico, y es así como empieza normalmente a presionar, como lo ha hecho en universidades, en bufetes de abogados y en otras empresas. En la calle la sensación de inflación, sin embargo, es bastante notable. En Estados Unidos se empieza el día pagando un 15% más por el café que el año pasado, y todavía no habían empezado a entrar todavía los aranceles de Brasil sobre el café del 50%. En su arremetida contra el banco, Trump aduce que los aranceles están llenando los cofres del Tesoro y que son empresas y gobiernos, muchos de ellos extranjeros, los que pagan. ¿Cuáles son esas cifras? Según los datos del Departamento del Tesoro, los ingresos en aduana registraron un incremento del 273% en julio, cuando los aranceles todavía no eran tan altos como están siendo a partir de agosto. En total, el gobierno ingresó 21.000 millones de dólares frente a los 7.000 que ingresó en julio del año 2024, y deja la cifra de los primeros 10 meses de este año fiscal en 136.000 millones de dólares, un 116% más que el año pasado. Ahora bien, el alza de julio no ha permitido, no obstante, rebajar el déficit presupuestario de Estados Unidos, que ha crecido un 20% en junio. Gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias. Y en Bolivia, el gobierno que salga elegido en los comicios de este 17 de agosto recibirá un país con persistentes problemas como la falta de dólares y combustibles, un bajo crecimiento y una elevada inflación. Bolivia ha pasado del auge que experimentó entre 2006 y 2019 a la crisis. Una crisis que podría decidir el resultado de las elecciones más importantes en casi 2 décadas. Un panecillo se ha convertido en símbolo de la grave crisis económica que atraviesa Bolivia y podría influir en el resultado de las próximas elecciones. La marraqueta, subvencionada por el Estado, es la baguette de Bolivia. Pero incluso el humilde pan de batalla, como lo llaman, escasea en La Paz, ya que el gobierno no dispone de dólares suficientes para importar productos básicos como trigo y combustible. Muchos hacen cola durante horas por el pan subvencionado, mientras que otros compran pan sin subsidio para alimentar a sus familias. Con este gobierno no hay esperanza. Este gobierno tiene que irse y entrar un gobierno que sepa cómo viven los pobres, ¿no? Hay filas para el pan y para todo. Vaya a los hospitales, no hay medicamentos. En la década de 2010, Bolivia era otra. Con las segundas mayores reservas de gas de América Latina, su economía crecía con el auge de las materias primas. Pero la caída en la producción de gas por falta de inversión la llevó de la bonanza a la crisis. Para estabilizar la economía, el gobierno imprimió dinero, pero la medida dejó la inflación en torno al 25%. Con la subida de precios, casi la mitad de la población se considera ahora pobre, según la Fundación Jubileo. Las colas interminables en las gasolineras muestran la crisis.
el país se queda sin combustible. Lo poco que se había ganado en los años anteriores se ha ido perdiendo. ¿Y por qué razón? Porque la economía se ha contraído, ha aumentado el desempleo, por lo tanto la generación de empleo por parte del sector informal ha aumentado mucho más de lo que estaba. Los dos principales candidatos a las elecciones prometieron cerrar las empresas estatales deficitarias, eliminar los subsidios al combustible y abrir el país a la inversión extranjera. Sin perspectivas de que ningún candidato alcance la mayoría absoluta el domingo, es probable que la elección se decida en un balotaje el 19 de octubre. Y de Bolivia nos desplazamos a Perú. Y allí, Paco, la presidenta peruana Dina Boluarte promulgó este miércoles una ley que concede amnistía a policías y militares procesados por delitos vinculados al conflicto armado que azotó al país entre 1980 y 2000, cuando las fuerzas del Estado se enfrentaron a las organizaciones de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. La mandataria tomó la medida a pesar de los cuestionamientos del Poder Judicial y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Boluarte ya había anticipado que promulgaría la amnistía aprobada por el Congreso a iniciativa de un grupo de fuerzas conservadoras que sostienen a su gobierno, con militares y policías en sus filas. La amnistía prevé también la excarcelación de los condenados mayores de 70 años. ¿Qué más implica exactamente esta ley de amnistía promulgada por la presidenta Dina Boluarte y cuáles son las reacciones? Hablamos en Lima con Rosemary Cueva. Rosemary, ¿qué argumentos da el gobierno para justificar la promulgación pese a las advertencias internacionales? El gobierno de Dina Boluarte señala que muchos policías y militares se encuentran enfrentando juicios interminables y acusaciones injustas. Y señala también que no se les está reconociendo su sacrificio durante la lucha contra el terrorismo. Y este es el mismo argumento que sostienen pues, grupos de derecha del Congreso que impulsaron esta norma. Señalan que es un acto de humanidad. Sin embargo, se ignora que esta norma podría beneficiar a muchos miembros de las fuerzas del orden que no solamente están investigados, sino también están sentenciados por cometer crímenes de lesa humanidad. Recordemos que según la Comisión de la Verdad, más del 30% de las víctimas entre muertos y desaparecidos se les atribuyó a las fuerzas del orden. Hablamos de más de 20.000 víctimas atribuidas a estos grupos. Acto de humanidad, dice el gobierno. Rosemary, me preguntó cuál ha sido la reacción de las víctimas del conflicto armado y de las organizaciones de derechos humanos. ¿Hay riesgo de que esta ley reabra heridas del pasado, genere nuevas tensiones sociales? Por supuesto que reabre heridas. Los deudos, las víctimas y colectivos de derechos humanos han anunciado hoy un plantón fuera del Palacio de Justicia porque señalan que esta ley, en vez de ser una ley de amnistía, es una ley de impunidad, ya que con esta norma se corre el riesgo de que se archiven más de 150 casos con sentencia y más de 600 procesos que están en trámite. También nosotros hemos podido conversar con algunos deudos, con algunas personas que aún continúan buscando los cuerpos de sus familiares desaparecidos en masacres donde estuvieron involucradas las fuerzas del orden, y señalan que pues este es un duro golpe y que es una forma en que el Estado y las autoridades están negando lo que ellos vivieron en esos años. Rosemary, ¿se espera alguna respuesta, alguna acción por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras este desacato? De hecho, la Corte Interamericana en varias oportunidades ya había exhortado al Estado peruano pues, que se abstenga de aprobar ese tipo de normas. Según expertos, lo peor que podría pasar, el peor escenario, es que se siga afectando gravemente la imagen que tiene el país ante la comunidad internacional, especialmente en términos de derechos humanos. Probablemente haya un pronunciamiento de la Corte Interamericana y es a lo que estamos atentos. Muchísimas gracias por todo esto, Rosemary. La presidenta Dina Boluarte promulga una ley que concede amnistía a policías y militares procesados por delitos vinculados al conflicto armado interno. Nos lo contaba Rosemary Cuevas. Gracias en Lima. Un saludo. Nos ocupamos de España y la ola de incendios que asola al país, que hasta el momento se ha cobrado la vida de 2 personas. Hay múltiples heridos, miles de personas desalojadas, vías ferroviarias cortadas y patrimonios naturales devastados por las llamas que permanecen activas en 7 comunidades. Los fuegos han llevado a las autoridades a pedir ayuda a los vecinos europeos, ya que se active la fase de preemergencia con el objetivo de analizar y coordinar mejor el despliegue de recursos. Llamas y humo se alzan sobre un pueblo del noroeste de España.
Escenas similares se viven en otras zonas de Galicia y del resto de la península ibérica. Los equipos de extinción luchan sin tregua contra las llamas, especialmente en parajes de difícil acceso, una lucha a la que se ha sumado la unidad militar de emergencias. Miles de personas han sido evacuadas. El fuego ha devorado ya decenas de miles de hectáreas en todo el país. El gobierno español cree que algunos de los incendios fueron provocados. 25 sospechosos han sido arrestados por ese motivo. Uno de ellos es un bombero. Otros incendios fueron causados por rayos. Independientemente del origen, el fuerte viento potencia los incendios. A ellos se suman las olas de calor que sufre el país desde mayo, con temperaturas máximas de hasta 45 grados. Un junio, el más cálido de la historia desde que tenemos registros, sumado a un julio especialmente caluroso y una ola de calor en este mes de agosto, nos provocan una situación especialmente complicada por todo el territorio. Por eso llamamos a la precaución, a la prudencia y, por supuesto, a la colaboración, al trabajo conjunto, a la apuesta por la lucha contra el cambio climático. Expertos afirman que hay formas de combatir las secuelas de la crisis climática. Sería el elemento clave a abordar. ¿Cómo gestionamos el paisaje? ¿Qué tipo de silvicultura? ¿Qué tipo de agricultura? ¿Qué hay de la agricultura regenerativa que retiene la humedad? Muchas cosas que durante las últimas décadas, si no siglos, hemos hecho al contrario. Nos centramos más bien en eliminar el agua del paisaje. Ahora mismo la prioridad es controlar las llamas. Pero los expertos en clima dicen que escenas como estas se repetirán mientras no haya cambios drásticos. De hecho, sigue habiendo temperaturas bastante elevadas en España, hasta los 40 grados centígrados, y parece que la ola de calor va a durar por lo menos hasta el próximo 18 de agosto. Con esto lo dejamos, ya saben, actualizamos contenidos también en nuestra página web. Feliz miércoles donde quiera que estén.